vamos a hacer dotes de mi profesión, que soy actor de teatro. Entonces, eso es la necesidad primordial de esta razón de ser en estos 3 días que estamos en este encuentro. Aprender a escucharnos, ¿verdad? Y pues quiero retomar las palabras de Celio al final del video, donde decía que en los encuentros de cultura viva, el pueblo manda y el gobierno, ¿qué? Obedece. El pueblo manda y el gobierno obedece. Y los funcionarios públicos escuchan, escuchan, escuchan y luego obedecen. ¿A quién? Al pueblo. Y esa es precisamente la nueva visión de gobernanza que se está tratando de implementar a un año de estar al frente el señor presidente de la República, el presidente pues Salvador Sánchez Sereno, ¿verdad? Tratar de escuchar. Obviamente esto no es fácil, ¿verdad? No es fácil, porque precisamente se ha olvidado esa manera de dialogar, de escuchar, de entretejer. Y pues es lo que me han asignado ahora, tratar de que hablemos, ¿verdad?, de la nueva visión de gobernanza de este gobierno y las políticas públicas en cultura viva comunitaria. Pero antes de quizás hablar de qué se está haciendo, para que luego ustedes me digan qué es lo que no se está haciendo, ¿verdad? Porque eso va a ser lo interesante. Quisiera retomar algo que dice un gran teórico del teatro que estuvo en las cárceles. Él fue sobreviviente del Holocausto prácticamente en Polonia, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial, y me refiero a Jerzy Grotowski, tiene nombre de medicina, ¿verdad? Este polaco pues decía de que siempre tenemos que retornar a la raíz, o sea, nunca separarnos de nuestro axis mundo. ¿Y qué es el axis mundo? O sea, ese punto de origen, el punto de origen de donde venimos. Por eso hoy me siento muy regocijado que la mañana de hoy pues la iniciamos invocando a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestras nanas, a nuestros tatas, en manos de la guía espiritual de la hermana Elba, ¿verdad?, a quien también yo pido que le demos un fortísimo aplauso de cariño, ¿verdad? Gracias, Badiush Nana, por estar acá y por darnos pues precisamente ese espacio que es nuestro origen, ¿verdad? Pero como hoy tenemos que hablar de política, entonces, retomando un poco lo que decía Grotowski, ¿verdad? ¿Qué es la política? ¿Qué significa política? ¿Qué significa esa palabra? A ver, ¿quién me dice? Allá, ayúdame. ¿Perdón? Decisiones, dice él. Políticamente siempre estamos decidiendo. ¿Qué más? Allá, Estrellita, mi amiga de San Vicente. Es la forma de administrar los bienes comunes. ¿Qué más? Ah, por acá. Corra, licenciado. Corra. Muy bien. Acá el compañero. Ponerse al servicio de los demás, dices, política. Y entonces,
¿Qué opinamos de los políticos? Si están hablando que es la administración del bien común, hacer acciones, servicio a los demás, ¿qué es lo que está pasando entonces? Pregunto. ¿Perdón? Se ha perdido el concepto, dice él. Se ha arruinado. O sea, no hay una descentralización. ¿Qué más? Dime. Se olvidó el axis mundo, que es el pueblo. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sí, compañero. Ok, bien, sí, perdón, dime. Ah, correcto. También mi punto de vista es de que hablamos de que la política se le ha cambiado como el significado, pero siempre le echamos la culpa a una persona y es un error, ¿verdad? Porque todos somos pueblo y de nosotros depende qué es lo que haga el gobierno. Antes de darle la palabra a Obed, quizás ahí podemos empezar a reflexionar. ¿Quién perdió el norte? ¿Los políticos o el pueblo? ¿A quién le corresponde retomar el rumbo de esa palabra? ¿Verdad? Solo lo dejo ahí abierto. Dime, Obed. Okay. Desde abajo. Precisamente ese es uno de los grandes pilares y de los paradigmas que pregona o impulsa la cultura viva. Gobernar desde abajo, de abajo hacia arriba. ¿Verdad? Sí, la compañera ya. Correcto, muy bien. Para seguir precisamente, ahí está bien claro, ¿no? Hay que ir al origen. ¿De dónde viene esta palabra? Los griegos, ¿verdad? La bendita cultura occidental, pues está muy impregnada en nuestro vocabulario, en nuestros conceptos, y pues prácticamente viene de ahí, de polis, que significa ciudad, pueblo. ¿Sí? Politeia, ella, teoría. O sea, esto que estamos haciendo, la teoría del pueblo, la teoría de la ciudad, el debate de la ciudad. Esto también está ligado a lo que es y de lo que estaba hablando la compañera Alicia. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué? De la educación popular, o sea, de la paideia, de la pedagogía, de la gogia.
conducir al niño de la mano en el camino de la vida, del debate. El arte propio del pueblo, el famoso arte social, es precisamente hacer política. Ya lo decía ese gran filósofo, Aristóteles, el zoon politiqué, el animal político, que es la persona. Ahora, hay ciertos animales por ahí, ¿verdad?, que se hacen llamar políticos. Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, quiero retomar también algo del video y en las palabras precisamente del guía espiritual de este país, ¿verdad?, de Monseñor Romero, donde hablaba que el pecado no está en organizarse, y eso pongámonos en el contexto histórico previo a que detonara la guerra, ¿verdad?, donde prácticamente así como estamos ahorita, pues sí, yo no sé qué hubiese pasado si estuviéramos hablando de esto. Tal vez los compañeros que estaban en esos momentos pues nos podrían decir, puesto que yo todavía estaba cipote, ¿verdad? Sí, todavía. Entonces, hablaba él de que el pecado no era organizarse, sino es todo lo contrario, es no estar organizado. No estar organizado. Y miren, aquí por años, llevo casi ya 20 años de estar en el campo de la cultura como actor, y he escuchado de las vacas sagradas del teatro, del arte, de la pintura, de la plástica en este país, que no hay políticas culturales en El Salvador. Pues fíjense que sí, porque la política cultural por años en este país es precisamente esa, que no exista. Desarticular totalmente el tejido comunitario, el tejido popular. Eso es lo que precisamente pasó ¿cuánto tenemos desde el 92 hasta la fecha? ¿Han pasado cuántos? Yo a veces borro esa fecha de mi memoria. ¿Cuántos, compañeros? 23 años. En esos 23 años, la política fue precisamente desarticular el tejido social. Y ahora se está tratando de ver de qué manera nos ponemos de acuerdo. Obviamente eso costará mucho, pero por algo hay que iniciar, por organizarnos, ¿verdad? Y estas políticas de cultura viva tienen también su historia, y yo quiero mencionarlas porque creo que es justo y necesario, ¿verdad? Si ya hablamos de que precisamente la política la hace el pueblo, es el arte de conversar, de debatir, donde los que están representando a los representados obedecen y escuchan. Entonces fue lo que sucedió en el año 2009 en Brasil, ¿verdad? Donde ese señor que salía ahí al final, que es ese gran gestor cultural, historiador Celio Turino, pues se da la tarea de salir y escuchar lo que dicen las comunidades. Y luego llega y se lo cuenta al presidente de ese entonces del Gigante del Sur, que era, pues es Luis Ignacio Lula da Silva, y se crea el programa Puntos de Cultura, que posteriormente deriva en una ley de cultura viva, que fue al evento que asistimos el compañero Julio Monge y mi persona, ¿verdad? A conmemorar precisamente la celebración de esa ley de cultura viva en Brasil. Y los 10 años del programa Punto de Cultura
que precisamente le da la voz a las comunidades. O sea, el gobierno nada más es un ente facilitador que catapulta los esfuerzos ciudadanos. Entonces, desde ahí tenemos como el primer contexto. Luego, el acuerdo 0.50 de la ciudad de Medellín, Colombia, ¿verdad?, que constituye una política pública para el reconocimiento y la promoción de la cultura viva comunitaria. Aquí estuvo hace poco el compañero, estuvieron por allá, ¿verdad, Julio?, en Medellín. No sé si podés hablar un poco de cómo se vive la política pública de cultura viva comunitaria en Medellín. Sí, luego lo va a decir. Después con él van a estar ahí un montón de tiempo, ¿verdad? Pregúntenle. Hace 2 semanas estuvieron ellos por ahí. Luego, la ordenanza metropolitana, ¿verdad?, de cultura viva comunitaria de la Municipalidad de Lima, en Perú. Hace poco tuvimos acá en El Salvador a quien hizo o fue gran artífice de esa ley que ahora existe en la ciudad de Lima, que protege las culturas vivas. La aprobación del Fondo Ibercultura Viva por la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP, en el 2014. De hecho, hoy están terminando de sesionar el Comité Intergubernamental de Cultura Viva en Chile, en el Palacio, ¿cómo es que se llama? El Palacio La Moneda. Allí estaban. Ayer estuvimos vía Skype, reunidos, ¿verdad? Están ahí gente de Brasil, Colombia, Perú, y nada más no pudimos asistir el delegado de España y mi persona. Pero estuvimos conectados con todos estos servidores públicos de América Latina, que en este mismo momento también están debatiendo sobre las políticas públicas en cultura viva ahorita en Chile. Y una de las ideas, me imagino que el lunes tendré respuesta de eso, si ese programa se lanza desde acá de El Salvador, en el Congreso en octubre, que es un financiamiento que se tiene desde fondos de los gobiernos de América Latina para poder apoyar proyectos que vengan de las comunidades. Ya este gobierno pagó los $15,000, que es el aporte que se da para poder ser miembros de ese programa, ¿verdad? Así es de que esperamos, ojalá se pueda lanzar desde acá de El Salvador. Existen el decreto municipal de La Paz, Bolivia, y otras más. Hace poco se acaba de decretar la ley del teatro comunitario en Argentina, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante entonces hacer este tipo de políticas? Que los gobiernos las decreten, que las visibilicen, que las empoderen, que se creen las leyes. Bueno, aquí tenemos a la persona que sistematizó, ¿verdad?, de un montón de voces y de mesas, la ley de arte y cultura, que está en debate, ahorita en la comisión, todavía en debate porque se supone que la van a reactivar en la Asamblea Legislativa, la doctora Breni Cuenca, pero allá está todavía, durmiendo. Pero entonces, ¿por qué será importante que se decreten estas políticas y estas leyes? Sí, compañera Ana. Es importantísimo que se decrete porque es la base legal que nosotros como gestores culturales tenemos, ¿verdad?, para exigir, y no solo el gobierno central, señores, el gobierno local. Vamos a comenzar por ahí porque estamos de abajo hacia arriba. Entonces, esa es la base legal para que nosotros como gestores exijamos, no que vayamos a rogar a los alcaldes que apoyen la parte cultural. Es una obligación. Ahora está en donde está, ellas lo pueden hacer, lo justifican, lo pueden hacer. Pero si nosotros tenemos esa base legal, desde ahí podemos exigirlo con mayor propiedad para que desarrollemos desde abajo
ese trabajo comunitario, y esa es la parte que nos deben de apoyar. Y es lo que se debe de hacer a una sola voz, ¿verdad? Desde acá, para que nosotros tengamos esa parte que es súper importante para las comunidades. Muy bien. ¿Alguien más? Díganos, compañeros. Sí, yo creo que es bien importante porque cada uno de nosotros somos líderes y lideresas, que quieras o no venimos de las comunidades donde están pasando los problemas estructurales que realmente se están viendo en la violencia, ¿verdad? Pero creo que hay formas populares desde el break, desde la patineta, desde los que grafitean, desde los que hacen artes escénicas, teatro invencible. Esa es nuestra educación popular, pero claro, todavía no hay herramientas, instrumentos, pero por eso estamos aquí, para crearlas o impulsarlas. Incluso ya hay leyes, ¿verdad? Ya hay acercamientos, y también ya se lanzó, si no tengo entendido, la primer casa de la juventud que se está dando para las restauraciones. Entonces el municipio es mexicano, contarles, yo soy de la localidad, también se está gestando eso. Entonces, ¿cómo voy a proponer yo desde aquí, decir desde este espacio, que quiero gestar algo en otra casa de la cultura, en la casa de la juventud, que no se está llegando y dinamizando la educación popular desde las artes en variedad de dimensiones? Entonces, y es verdad, el problema está en nuestras comunidades, pero a veces solo sube y queda atrapado ahí y no vuelve a bajar a las comunidades, y es lo que necesitamos, que suba y que baje también a la vez. Muy bien, sí, díganos. Con respecto, aquí compartimos, tengo el gusto de estar sentada con dos proyectos comunitarios igual que nosotros, desde la base ciudadana, no desde la base de las casas de la cultura, y también un poco un pedido, ¿verdad? Y una consulta al mismo tiempo de qué hay de los proyectos ciudadanos, porque ciertamente como hay hermosos ejercicios de Casa de la Cultura, hay ejercicios muy pobres, ¿verdad?, que distan mucho de la gestión cultural, más del activismo cultural, que es algo totalmente distinto. Entonces, cómo también ese concepto de inclusividad cultural se abre desde el aspecto legislativo, es decir, consultar si el aspecto de ley incluye los proyectos de la base ciudadana. Bien, antes de contestarle esa pregunta, quiero poner en marco un poquito pues lo que se está tratando de hacer desde este gobierno. En primer lugar, El Salvador es firmante, ¿verdad?, del protocolo de la UNESCO de la diversidad cultural, de las políticas de la diversidad cultural desde el año 2005. Pero es hasta este año 2014, 2015, o sea, han pasado 10 años, que desde la primera magistratura del Estado, o sea, desde el señor presidente de la República, se retoma todo lo que habla la UNESCO con respecto a las temáticas de diversidad cultural en todas sus directrices, estrategias y lineamientos, ¿verdad? Y eso ustedes lo pueden consultar en la página web, en el Plan Quinquenal de Desarrollo, El Salvador, productivo, educado y seguro. Ahí en el objetivo 8 del plan de gobierno, que deviene del eje 9, que fue prácticamente la promesa antes de que el profesor fuera presidente, de las acciones en el campo cultural. Entonces ahí habla sobre el derecho de la cultura, los derechos culturales como un bien, los derechos culturales como algo inherente a la sociedad, como lo es la justicia social, la educación, la salud. También entonces la cultura es un derecho humano de la población. Habla del arte como una fuerza de transformación social. Y aquí traemos a colación la reflexión que decía la compañera allá. La política por años fue la función mariachi, le llamo yo. Los artistas, ¿a qué? ¿A qué, señor bailarín? El adorno, ¿verdad? A divertir. Que toquen, pues. A veces también nosotros desde esta plataforma estamos repitiendo esos patrones que ya están muy intrínsecos en nosotros. Pero no un artista, un gestor cultural,
como alguien que puede transformar la sociedad, como alguien que le aporta al Producto Interno Bruto, como alguien que aporta y dinamiza la economía, como alguien que piensa, sino por años fue alguien que entretiene. Entonces, ese es un cambio de paradigma del nuevo enfoque de la política de gobierno. El arte como una herramienta de transformación social, ¿verdad? Se está tratando, insisto, a año y medio, desde ahí donde decía la compañera, desde ese niño viejo, le llamo yo, que son las 159 casas de la cultura a nivel nacional, que por años han sido espacios para prestar libros a veces, así se los toman, ¿verdad? Ahora, espacios de convivencia, de gestión cultural, ¿verdad? De articulación de la comunidad. Pero esto, señores, no lo vamos a poder hacer solos. Por eso, ojo con la palabra autonomía. Autonomía no significa individualismo, ni anarquía. Autonomía es no perder mi axis mundo, mi origen, esa capacidad de debatir. Y yo les comentaba a los compañeros de la Red Salvadoreña de Cultura Viva, representada en este núcleo gestor, a partir del día lunes, por un montón de gente que está acá, que también es un pequeño porción representativa de los cientos de organizaciones populares, comunitarias, colectivos que hay en el país, ¿verdad? Que tenemos ahorita dos grandes aliados y que tenemos que aprovecharlos. Uno es el señor presidente de la República, que es un convencido de estos procesos, el profesor. Y otra, que actualmente está en la presidencia también del segundo órgano del Estado, la Asamblea Legislativa, pues Lorena Peña, una mujer muy sensible también al arte comunitario, a las expresiones populares. Pero estos políticos necesitan de la presión del pueblo, de la propuesta. Entonces yo les invito a la red, ¿verdad? Y a ustedes acá también, que hagamos articulación y sinergia. Hay que cooptar todo el aparataje del Estado al servicio del pueblo, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a poder solo. Una sola golondrina, dice el dicho popular, no hace verano. Entonces, el congreso que se va a vivenciar en octubre, estamos a 3 meses, es una oportunidad política de hacer cambios desde la estructura en este país, porque ahorita todo está escrito, ahí está ya escrito, pero también la palabra, si está escrita ahí y no se hace acción, es palabra muerta, ¿verdad? Entonces hay que exigirlo, esa reivindicación que tiene la plataforma Puente y todo el movimiento del 1% del presupuesto general de la nación para invertir en los procesos culturales comunales. En otros países ha costado a la organización popular, al movimiento de cultura viva, marchas, reuniones, mucho trabajo de voluntariado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería yo pues comentarles, que la voluntad política, las herramientas, porque ahí están escritas y desde que están en un plan de gobierno, significa que eso es ley, que eso es rumbo, que eso es estrategia. Entonces, pero hay que exigirlo, hay que recordarlo, ¿verdad? Constantemente. Y por supuesto, hay que debatirlo y conocerlo. Porque si ustedes no lo conocen, si ustedes no se informan, seguiremos en la misma. Siempre el otro tiene la culpa.
el otro, pero nunca yo, hasta que me tocan, ¿verdad? Entonces, creo que pues ahí estamos tratando de impulsar esto. El Congreso será, como los compañeros de la red lo mencionan, un antes y un después, pero eso dependerá también de la maniobra política que haga este conglomerado de personas, ¿verdad? Si se va a hacer una propuesta clara, concreta, porque no me va a dejar mentir la autora de la ley, esa ley no habla de cultura viva comunitaria. En ningún apartado de la ley que está ahorita en debate en la Comisión de Educación y Cultura habla sobre la cultura viva comunitaria. Entonces, ¿qué estamos esperando? No para ir a tirar piedras al palo de hule, sino para llevar esta fiesta. Ir a decir allá, señores, ¿qué ondas? Aprovecho también para mencionar, sé que la Universidad de El Salvador, a través de la Secretaría de Arte y Cultura, ¿verdad?, representada por el licenciado Fernando Carranza, también están trabajando en una política de cultura de nuestra máxima casa de estudio. Pues ojalá también ahí se incluya, yo sé que sí, ¿verdad?, porque ellos tienen un trabajo muy interesante en el Bajo Lempa y otras comunidades, pues precisamente esto. Y creo que es parte esencial de esta reunión, que se quedarán pues ya ustedes aquí debatiendo, ¿verdad?, el quehacer comunitario. Y para terminar solo quiero leerles algo que está aquí en la revistita que posteriormente les entregarán, de precisamente ese gran educador popular, ¿verdad?, Frei, ¿verdad?, Paulo Freire, el brasileño, que él decía: la existencia en tanto humana no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres transforman el mundo. Existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. Los hombres no se hacen en el silencio, los hombres y las mujeres, no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Tienen un gran problema en sus manos, tenemos un gran problema en nuestras manos. De ese problema hay que pronunciarnos, y la respuesta será otro problema, y eso nos debe de llevar a la acción. Entonces, nada más eso, decirles que desde la Secretaría de Cultura y la Presidencia estamos abiertas a sus propuestas y pues acompañándolos para visibilizar este esfuerzo ciudadano que es de ustedes, de las comunidades. Nosotros nada más somos acompañantes de este esfuerzo, ¿verdad?, que espero pues y esperamos pues pueda salir una gran reflexión, y esa iniciativa que fue allá por el 2012 frente al Teatro Nacional, en el que estábamos pues Walter, por ahí está de TNT, aquí está el Chedi, Walter, está enfermito, ¿verdad?, que no le vaya a dar chic, Alex, mi persona en ese momento, pues desde el lado también civil, ¿verdad?, y habíamos como 15, 20 personas frente a la plaza hablando de ese término de cultura viva, ¿verdad?, que también los compañeros de TNT lo compartieron, ¿verdad? Y hoy, pues de esas 15, 20 que estuvimos allá esa tarde de San Salvador en el 2012, pues estamos casi quintuplicados. Y esperamos que en octubre pues pueda ser, Julio dice 500, pero yo digo 2000. Yo sé porque a ellos les toca la organización, y yo quiero pedirles por favor un gran aplauso al núcleo gestor, a TNT, a Escénica y a los CODAP, ¿verdad?, a los CODAP, quienes pues
son precisamente sobre los que cae el peso de toda esta organización. Pero decirles que no están solos, esperamos que se sumen. De nuestra parte, esa es la intención del gobierno, sumarnos a este esfuerzo. Y yo me callo ya porque si no ya ven que hablo y hablo. Muchas gracias, buenos días. Esa cultura adormecedora, ¿verdad? Esa cultura que precisamente lo que trata es de mantener la hegemonía, ¿verdad?, del poder cultural, político, económico, ¿sí? Esa cultura vertical que se impone, esa cultura de museo, esa cultura precisamente que es todo lo contrario a lo que decía el compañero, que ve nuestros pueblos indígenas como una cuestión del pasado, de museo, que allí estuvo, o con esa visión tan nefasta del folclorismo, ¿verdad? Una cuestión folclórica. Y no es así. La cultura viva está hecha a mano, es artesanal, alérgica a la industria. Y por eso es antiglobalizante, imperialista y anticapitalista salvaje. Porque su centro lo basa en el desarrollo de la persona, del individuo como tal, no de la masa, sino de la gente. Ya lo decía el licenciado Carranza, ¿verdad?, de una forma tan poética. Por eso es que está viva, está ahí en el pueblo, en este hecho que está pasando, en el presente. Por eso sílvenle la vieja a todos aquellos funcionarios que vengan y que les digan, porque aquí casi el 60% son jóvenes de este encuentro, y que vengan y les digan, ustedes los jóvenes son el futuro del Salvador. Son el presente vivo que está aquí, ¿verdad? Y quiero también hacer mención a lo que decía el compañero, ¿verdad? No por defender al gobierno, no me interesa, no estoy para eso aquí, ¿verdad? Ni mucho menos para justificarlo, pero sí creo que para que nos pongamos de acuerdo e informar, ¿verdad? Miren, lo decía anteriormente, desde el 2005 se ratificó la Convención de la Diversidad, pero es hasta este año pasado que está escrito en papel, que los grandes medios mencionan de que es demagógico que el señor presidente de la República vaya semana a semana a los territorios y escuche a las personas, a las ADESCO, a las acciones comunales, a la gente. Eso es un paso. Que se haya abierto esa casa, ya me voy a caer, esa casa de gobierno que estaba negada y ahora es un museo. Y semana a semana también se apertura. Y dentro de los planes está que esté abierta para toda la población. Eso es un paso. Que hasta hace un año en la Constitución de la República se reconozcan nuestros pueblos indígenas. Y tengo que decirlo con nombre y apellido porque fue iniciativa del FMLN. Arena no votó por esa ratificación en la Constitución de los pueblos indígenas. Eso es un paso. Y eso que está diciendo el compañero que le preocupa es un gran paso. Ahora hay que pasar a la acción. Ayer estuvo aquí, yo molestando le digo, el Tata Pineda, porque parece turco el baboso, parece turco. Aquí estuvo. No es mi dirección. Entiendo que cabildearon o consultaron con CECENIT, ANIS. No, como les digo, no estoy muy enterado del rollo, pero ahí están las puertas abiertas de la Secretaría para poder ir y decir. De eso es lo que estamos hablando y de lo que hablaba la doctora Cuenca. De pasar de esa democracia representativa a la participativa. Posiblemente el doctor Rivas venga mañana. Ahí le pregunta, ¿y por qué usted no llegó el viernes?
Y el mandato del señor presidente es precisamente eso. No quiero funcionarios en los escritorios, funcionarios en los territorios. Y no para irme a tomar fotos, ¿verdad? Sino como decía Celio, no se les olvide esa frase. El pueblo manda y el gobierno obedece. Miren, ¿por qué creen que hay 600 muertos desde hace 3 meses? Hay un montón de gente que está asustado por esto que está pasando aquí. Están asustados. Y el miedo ha sido el instrumento de dominación de este país por los últimos y pico de años. El miedo. Pero ahora tienen miedo también de que este pueblo despierte en su conciencia y en la acción. ¿Verdad? Y hay intereses bien oscuros. Y a mí qué me importa que los gringos declaren que este país, pues sí que es peligroso venir. Ustedes saben el impacto que tiene eso internacional. Entonces, es un despertar, compañeros y compañeras, ¿verdad? Y eso, si no estamos de acuerdo, pues todos los compañeros de pueblos indígenas, hay que expresarlo, hay que decirlo, no hay que cansarse. Una y otra vez. Al final, como decía Boal, ¿verdad? Otro de los grandes teóricos, que en ese momento no era cultura viva, sino teatro del oprimido, la pedagogía del oprimido, hay que romper el espejo de la realidad para transformarlo. Hay que romper eso, compañero. Y aunque aquí habíamos solo un pequeño grupito, pero como les decía anteriormente, en el 2012 solamente éramos 2 golondrinas, ¿verdad? TNT escénica. Aquí hoy escuchamos ya el colectivo Feliciano Ama, compañeros del Común, de Mozote, de los Kodak, en fin. Y ese es el camino, ¿verdad? Entonces solo, pues, sí señalar que esos espacios se están abriendo y pienso que hay que aprovecharlos nada más y discutirlos.